Gabon guztioi, bai, hemen zaudete, Radio Vitorian, asteburu oro bezalaze, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy para hablar de la parzonería de Enchía y Turrieta. ¿Dónde está Enchía y Turrieta? ¿Qué es una parzonería? ¿Para qué sirve? Incluso algún proyecto que hemos escuchado para esa zona de Álava saldrán en los próximos minutos. Todas estas cuestiones y otras con nuestros invitados. Vamos con las presentaciones. En primer lugar, nos vamos a ir hasta los estudios de Radio Euskadi en la Gran Vía, en Bilbao. Por cierto, a esos estudios no les queda mucho tiempo por delante, ya que en breve nuestros compañeros de Radio Euskadi se trasladarán a la zona de la feria de muestras. Allí nos espera Jesús Mari Garayo Urruela. Jesús Mari, Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Doctor en Sociología. Sí. ¿En la Universidad del País Vasco? No, por la Universidad de Deusto. No, por la Universidad de Deusto. Hice por la Universidad de Deusto una tesis de teoría sociológica sobre el tema en torno a la gestión y el aprovechamiento de los bienes comunales. Has hecho estudios alrededor de los montes, de su organización, porque vamos a dar un primer punto o una primera pincelada. ¿Qué es una parzonería? Bueno, una parzonería se asemeja a lo que es una comunidad de montes. Eso habría que decir de forma general. En cuanto a organización, en cuanto... Es como una comunidad de vecinos, pero en el caso de los montes. En caso de montes, en cuanto a organización, naturaleza, problemática, podemos decir que se asemeja a una comunidad de montes y por ahí podía ir la primera aproximación. Pero ya luego empezarían las diferencias. Y entonces el primer matiz es que respecto al conjunto de las comunidades de montes, las parzonerías, los dueños de esas parzonerías van a tener unas porciones de propiedad determinadas y cuantificadas. No son igualitarias como puede ser en cualquier otra, como normalmente suele ser en cualquier comunidad de montes. Si hay 4 propietarios de esa comunidad de montes, hay 4 habría la propiedad y el uso y se distribuiría en 4 partes. Sin embargo, en lo que son las parzonerías, no coincide el número de propietarios con las cuantías o las porciones que puede tener cada propietario a la hora de repartir beneficios, a la hora de tomar decisiones, etcétera. Por ejemplo, tenemos la parzonería de Encia. En Encia entran dos grandes grupos, que son los pueblos de arriba y los pueblos de abajo. Entre esos dos pueblos están distribuidos por partes iguales. Son 8 partes, 4 partes tienen las de arriba y 4 partes tienen los pueblos de arriba y 4 partes tienen los pueblos de abajo. ¿Los pueblos de arriba cuáles son y cuáles son los de abajo? Los pueblos de arriba son el Valle de Arana, Onraita y Roitegui. Y los pueblos de abajo son Salvatierra, o los municipios, las entidades de abajo son Salvatierra, San Millán y Aspárrena. Y también Zalduendo, aunque eso ha sido una... Más que pueblos son municipios. Son municipios, sí, son municipios. Y Zalduendo, aunque como que en su momento estuvo integrada en la hermandad de Zalduendo, en la hermandad de Aspárrena, pero luego se disolvió, entonces también tiene ahí una parte. Bueno, en principio lo que podríamos decir es que entonces habría que esperar que serían 4 partes. Sin embargo, no son 8 partes, de las cuales 4 lo tienen los pueblos de arriba, que son Valle de Arana, Onraita y Roitegui. Luego tiene 2 partes, tiene Salvatierra, y una parte, un cuarto y otro cuarto tiene tanto San Millán con Zalduendo y la otra cuarta parte, Aspárrena con Zalduendo y la otra cuarta parte es San Millán. ¿Son 8 partes iguales en cuanto a extensión? No, eso lo que estamos hablando no es en cuanto a extensión, estamos hablando es en cuanto a toma de decisiones y en cuanto a reparto o liquidación, vamos a decir, a liquidación de ingresos y gastos. O sea, que tienen que ser en cuanto a liquidación, vamos a decir, de aprovechamientos que son subastados, porque cuando los aprovechamientos son de tipo vecinal o comunal, entonces ya rige una total igualdad. Cada municipio, cada pueblo, en función de su dinámica tanto productiva como poblacional, pues va echa ganados o usa del monte en función de ello. Y no hay esas porciones o esas porciones en la propiedad y en la toma de decisión y en el reparto de beneficios ya no se refleja en la vida del monte, y por eso esa es la peculiaridad, podemos decir, que son las parzonerías, que son una comunidad de montes, pero con la particularidad que a la hora de tomar decisiones y que a la hora de repartir beneficios y liquidar gastos, cada uno tiene una parte distinta, no es una parte igualitaria. Pero para entendernos, decimos que no es una parte igualitaria, pero son terrenos en los que, por ejemplo, el municipio de Agurain
tiene el mismo provecho sobre ellos que el municipio del Valle de Arana, me refiero. ¿Los habitantes del Valle de Arana tienen la misma posibilidad sobre unos terrenos que los habitantes de Agurain o no? ¿O unos terrenos de esa parzonería son para provecho de Arana y otros terrenos son para provecho de Agurain, por ejemplo? Bueno, eso igual habría que explicarlo después, pero en principio, en términos generales, habría que decir que que no son los mismos. Bueno, no son los mismos cuando se trata de distribuir, de tomar decisiones respecto al monte y de repartir beneficios sobre aprovechamientos subastados. Pero cuando se trata de aprovechamientos vecinales, como es derecho de pastos y otro tipo de aprovechamientos que no son subastados ni están sujetos a venta, entonces entonces sí que son iguales. Las ovejas, vamos a ser claros, sí, las ovejas sí. De Agurain sí. ¿Pueden pastar en el mismo sitio que las ovejas de Arana? Sí, ¿O las de Arana tienen un terreno y las de Agurain otra? No, en ese sentido no. No solo no tienen un sentido propio para hacerlo, sino pero que también... no lo dejamos claro del todo. ¿Sí que pueden en el mismo terreno o no? En cualquier parte del terreno de herencia puede echar ganado cualquier vecino de los municipios participantes en esa comunidad. En cualquier lugar de la parzonería, por lo tanto. En cuanto a ganado, sí. Otra cosa sería en cuanto a madera. Álvaro Aragón Ruano. Álvaro, Gabón, buenas noches. Gabón, Berlín. Aquí en los estudios de Radio Vitoria. ¿De Oyarchun? Sí. Oyarchun. Y Puzcoano, por lo tanto. Doctor en Historia, profesor de la Universidad del País Vasco y especialista, según los datos que nos trasladan desde Eusko Ikaskuntza, en Historia del Bosque. Bueno, ¿Historia del Bosque? Eso se intenta. ¿Esto existe como asignatura incluso? Bueno, en algunas universidades de hecho sí, y sobre todo a partir de que lo que se llama la historia ambiental o environmental history se ha puesto bastante de moda en los últimos años a través de las universidades americanas y ahora actualmente las europeas. Conozco pues cursos de doctorado y algunas pequeñas especialidades en historia forestal y del medio ambiente, sí. Tenemos que ser muy claros porque hablamos... El primero, el periodista que está en esta tertulia para personas que no conocen estas cuestiones. No estamos hablando para una comunidad científica, lo estamos haciendo desde un mass media como un Radio Vitoria. Y en ese sentido, por eso intentaba aclarar algunos conceptos que entiendo tienen que ser muy básicos dentro de lo que significa una parzonería como la de Enchía y Turrieta. Y por eso preguntaba si el ganado de un municipio puede estar en cualquier terreno de esa parzonería, igual que un pueblo, por ejemplo, de arriba, como puede ser el caso del Valle de Arana. Sin embargo, ya nos decía el señor Garayo, Jesús Mari Garayo, desde Radio Euskadi en Bilbao, que no es lo mismo para la madera. En el caso de la madera, Álvaro, ¿cada uno sí que tiene sus terrenos concretos? Generalmente se suele hacer... la palabra parzonería o parzonero procede de la palabra parcionero, es decir, aquel que tiene una parte. Ya está demostrando que hay ahí una división. Generalmente, en lo referido al ganado, y tradicionalmente a lo largo de la historia, sí que ha habido una comunidad de montes para los pertenecientes. Otra cosa diferente era para los que venían de fuera de esa parzonería, que tenían un régimen especial de pasto del ganado. Por ejemplo, el llamado de sol a sol. Y en el caso de la madera, sí que generalmente se suele acotar o se suele delimitar suertes, extras, ostras, bueno, se le llama de muchas maneras, para cada uno de los municipios. Y estos a su vez luego los reparten, hacían repartimientos entre sus vecinos. Y a cada casa le corresponde un tanto. ¿Y qué diferencias tiene esto con la organización de cualquier localidad alavesa dentro de su junta administrativa? En concejo se reúnen los vecinos, ese pueblo tiene una serie de terrenos comunales que antes iban rotando entre los agricultores que vivían en ese pueblo. Ahora probablemente en el siglo XXI solo hay un agricultor en muchos pueblos y él es el que labra todos esos terrenos comunales. También había suertes porque tenían una pequeña parte de monte como terreno comunal. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los terrenos comunales de un concejo alavés, de una junta administrativa de Álava y una parzonería? Hombre, pues la diferencia básica es que esos terrenos de ese concejo son propiamente de ese terreno generalmente y de sus vecinos. Mientras que en el caso de la parzonería lo que se hace es ya entran a participar miembros de otros concejos, entonces ahí ya se rige de otra manera. Esa sería la diferencia básica.
Hombre, luego muchas veces es un poco difícil de establecer la línea divisoria entre ambos, pero básicamente esa es la historia. O sea, en las parzonerías hay un uso compartido, un uso comunitario entre varias entidades municipales, mientras que en los montes, digamos, municipales, quienes entran a compartir son los vecinos, son ellos los que tienen los derechos sobre ese uso. Jesús Mari, hemos hablado de diversos aprovechamientos, pastos, madera, pero ¿qué otros aprovechamientos tienen las sierras, por ejemplo, de Enchía y Turrieta? ¿Qué otros aprovechamientos se tratan dentro de los gestores de la parzonería? Habría que hablar también, quizá un poco ya en plan histórico, pero habría que hablar de aprovechamientos agrarios, en concreto en lo que es la parzonería de Iturrieta. Durante muchos años, a partir del año 40 se instaló lo que es la granja de Iturrieta, y ahí entonces hubo una cosa que es bastante excepcional en los montes de Álava, un uso agrario bastante intensivo durante un tiempo bastante prolongado, que bueno, todavía se mantiene, aunque quizá ahora se mantiene como labores de investigación, pero antes también tenía pues un aprovechamiento que se beneficiaba a los vecinos. Me estoy refiriendo a la producción de patata base y a la producción de patatas de semilla certificada. ¿Y la parzonería cómo se aprovechaba de esa instalación justo allí, en el punto, uno de los puntos donde hay vida más altos del territorio alavés, en Iturrieta? ¿Cómo se aprovechaba la parzonería de esa granja? Pues bueno, por un lado estaba lo que he comentado de utilización vecinal, que era un beneficio que aprovechaba a los diferentes, de lo que se aprovechaban los diferentes vecinos de la zona de Arana y Onraite-Roitegui, y luego sí, la propia parzonería cobraba una renta por ese tipo de terrenos. ¿Pagaba la Diputación, me imagino? Bueno, pues ahí hubo sus problemas, porque había dos partes que pagaban. Por un lado estaba el Estado, porque lo que era propiamente la granja pagaba el Estado, y luego, que son unas 50 hectáreas aproximadamente, y luego el resto de los roturos, que podían ser hasta 200 y pico hectáreas, entonces ahí pues pagaba la Diputación. Y bueno, nunca, las rentas que se han pagado siempre yo creo que eran bajas, posiblemente por el bien social que hacía también al vecindario indirectamente, pero bueno, sí, la parzonería siempre ha cobró una renta por aquello. Hemos dicho que los municipios que tienen algún tipo de provecho respecto a Enchía y Turrieta son Arana, Onraita, Roitegui, Agurain, San Millán, Aspárrena y Zalduondo. En este caso, en el de dónde está la sierra de Enchía, ¿qué límites tiene? Jesús Mari, ¿de dónde a dónde estamos hablando? ¿Qué es Enchía y Turrieta geográficamente hablando? Bueno, quizá como apunte también general habría que pensar que las parzonerías, sí, hemos dicho que se asemejan a las comunidades de montes, pero es la forma concreta que tienen unas parzonerías en una determinada zona del País Vasco, del territorio vasco. Y esa zona es los límites divisorios de Álava con Navarra. ¿Solo? Y con Guipúzcoa. Solo en ese punto. Ahí es donde se han desarrollado lo que conocemos por parzonerías. Por lo tanto, Sierra del Guea, Montes de... Bueno, no sería Sierra del Guea, sería Sierra de Alzania, Olza y Urbía, y luego Sierra de Encia en sus límites con Urbasa. Y bueno, dicho esto, entonces los límites que tiene la parzonería, por un lado está lo que es la Sierra de Urbasa que hemos comentado, en su zona este. En su zona norte pues ya es lo que es la Cumbrera con la zona de San Millán y Aspárrena, y luego ya de Aspárrena, perdón, luego por la zona oeste sería San Millán y bueno, también entre ambos está ya lo que es el límite de Salvatierra, y ya luego por la parte de arriba, pues por la parte meridional es lo que es por un lado está la parzonería de Iturrieta, y luego la parzonería de Iturrieta limitaría con los montes que componen la parzonería de Encia arriba, que son Guipúzcoa, Roñasasarra y Achuri. Bueno, y esto, Álvaro, porque si estamos hablando, me imagino que de nuestro ámbito, del ámbito vasco, del ámbito de Euskal Herria, solo las parzonerías, por lo tanto, en los límites entre Álava y Navarra, y los límites entre Álava y Guipúzcoa, y no en todos los puntos, entiendo, o sí, en todos los montes que tienen muga entre vizcayano, en este caso vizcayano, Guipúzcoa, Álava y Navarra y Álava. ¿En todos los límites se utiliza como elemento de organización la parzonería o no?
Bueno, el modelo sí que es extrapolable a otras zonas. Bueno, el asunto es que ese nombre como tal de parzonería solo ha quedado fosilizado en esa zona. Porque recuerdo, por ejemplo, como también tienen relación entre comunidades de los Pirineos del sur de Francia con comunidades de Navarra o comunidades orcenses. Facerías, sí, las famosas facerías. En el caso guipuzcoano, por ejemplo, la zona de Aralar y el Realengo estaría entre Navarra y Guipúzcoa, lo que se llama la unión de Enirio-Aralar. Luego también entre... Pero el nombre, parzonería... Sí, el nombre parzonería se ha quedado claramente en esta zona. Y digamos. viene de, me decís al sí, principio, de parcionero, de porción, de parte, eso es. Sí, sí. Aún, bien es verdad que en estos otros casos, como en la Unión y en otras zonas, sí se utiliza la palabra parcionero, pero no se utiliza la palabra parzonería para definir a esa institución. Es algo curioso, pero bueno, que demuestra en cierta manera pues la propia idiosincrasia de ese ángulo, digamos, nororiental de Álava, o si se quiere, suroccidental de Guipúzcoa y Navarra. Os voy a poner un ejemplo práctico que no sé si habéis tenido en algún momento referencia o noticia de él. Interés, me imagino, que de alguna empresa privada por instalar unas casas de madera, bungalows, dirigidas al turismo en esta parzonería, en la sierra de Enchía, en la zona de Iturrieta. No es un ejemplo que lo hayamos cogido al azar, no, es una realidad que se estaba barajando esta posibilidad para esa zona de Álava, la instalación de unos bungalows, casas de madera, como quieran. Esa decisión de dirigirse a la parzonería, me imagino que si un empresario, una entidad privada, se acerca al Ayuntamiento de Agurain Salvatierra y le comenta, bueno, ahí en la parte alta de esos montes quisiera instalar esto. ¿Cómo lo tiene que hacer esa empresa? Tiene que ir a la parzonería. Es la parzonería la que decide si se puede hacer, si no se hace. Bueno, luego me imagino que otras instituciones, como pueden ser el gobierno vasco, los estudios medioambientales, Diputación. Sí. Vamos a explicar ese caso práctico. Bueno, en esto seguramente sabrá más que yo el profesor Garallo. Pero bueno, creo que sí, se debería dirigir en principio a Agurain, pero luego creo recordar que Agurain tiene que convocar a la parzonería para tomar esa decisión. Por supuesto, esa decisión tiene que ser tomada con la aquiescencia de Diputación, de Montes, porque respetar la legalidad medioambiental. Sí, exactamente, porque es un bien de interés general y ahí ya no solamente entran los intereses particulares y de los propios municipios, sino que entra, digamos, el interés general de todos los habitantes de Álava, de la comunidad autónoma vasca, etcétera. Y se convoca una asamblea, es un municipio, un voto, sirve las mayorías simples. Bueno, ahí tiene un poco la pelea actualmente, yo creo. Eso no está del todo definido y tampoco está definido en cierta manera hasta dónde llega la jurisdicción de cada uno de ellos. Y bueno, me consta que están teniendo una serie de problemas y por eso, bueno, pues creo que quieren mejorar el funcionamiento para que no surjan esos problemas. No sé si habrá sido por este ejemplo que se les ha puesto sobre la mesa. Seguramente. Sé que hay una cierta lucha, por ejemplo, entre el Ayuntamiento de Agurain y la comunidad de San Millán. Agurain quiere. Hay una Eso cierta sí que lucha. lo sé, que Agurain quiere. Esa es la historia. Entonces, pues bueno, ahí ha surgido un problema que no sé cómo tratarán de solucionar, porque hay muchos intereses y bueno. Ahí está un poco el kit de la cuestión. Jesús Mari, ¿sabías de esta cuestión? No la conozco, pero en principio lo que se puede decir es que la oficina de atención al vecino y al ciudadano está de la parzonería, tanto de Encia como de Iturrieta, su sede está en el Ayuntamiento de Agurain. Hay una oficina de atención. Sí, bueno, una oficina, quiero decir, hay un personal ahí que trabaja para la parzonería, concretamente creo que tiene... ¿Y por qué en Agurain y no en Onraita? Bueno, normalmente Salvatierra es la villa. Ya hemos dicho que dentro de los pueblos de abajo Salvatierra tenía dos partes cuando las otras dos hermandades solo tenían una. Y siempre las villas han tenido, pues bueno, es un reflejo de su poder en el proceso histórico. Era una villa y esto viene desde la Edad Media y no ha pasado. Y eso no queda luego reflejo en la historia de la parzonería, como también ha pasado en la parzonería general de Guipúzcoa y Álava con Segura, que la sede está en Segura, porque ha sido siempre la vía tradicional de la zona. Entonces,
volviendo al tema, este tipo de lo que veo, supongo que será con fines residenciales, lo que se dice unas como lo que existe, por ejemplo, en Salinas de Lenis, o lo que se ha puesto en Irati, por ejemplo. En Irati, sí. Hablamos de turismo de fin de semana, turismo sería, de verano. Sería en forma de albergue, entonces. Sí. En forma de... O camping, pero piensa en un camping de estos que tiene bungalows. Pues piensa solo en los bungalows, en tiendas de campaña. Sí, en forma de albergue, un tipo de construcción de esa y luego también adaptada al medio ambiente, o como dices que se quiere hacer con madera y tal, siempre que pasaría los filtros y las entidades de restaurantes y parzoneras estuvieran de acuerdo, pues podría llevarse adelante. Pero tienen que estar de acuerdo todos, lo que te planteaba... ahí tiene que haber mayoría, y en estos momentos, por ejemplo, si lo que me dices, no sé dónde se quiere hacer, si se quiere hacer en la parzonería de Encia, si son en terrenos de la parzonería de Encia, hay... los pueblos de arriba tienen 4 partes y los de abajo tienen otras 4. Aparte que luego están también San Millán y Aspárrena, y en base a eso se toman las decisiones, porque por ejemplo cuando hubo una decisión también, esta afectaba a Iturrieta, que cuando fue la granja, cuando se instaló la granja de Iturrieta, Salvatierra estaba a favor. Los pueblos de arriba, que luego casualmente fueron los que más se beneficiaron de, por lo menos los vecinos, entonces estaban en contra, salvo uno que fue en Raita, y entonces gracias a que en la parzonería de Iturrieta las porciones de propiedad están divididas, la mitad la tiene Salvatierra y la mitad lo tienen los pueblos de arriba, entonces al sumarse los votos de Salvatierra y Onraita, entonces se instaló la granja de Iturrieta. Aquí sería parecido, tendría que haber una suma de votos que diera la mayoría. ¿Y cuántos votos tienen? ¿Cada uno o Agurain también vale el doble su voto? Es que depende, ya hemos comentado que depende. En la parzonería de Iturrieta, por ejemplo, Agurain tiene la mitad de los votos, pero sin embargo en Encia solo tiene en Encia solo tendría 2 octavos. 2 octavos. 4 octavos lo tiene la parzonería de los dueños de la parzonería de Encia arriba, los 6 pueblos que componen el Valle de Arana más los 2 de Onraite Roitegui, y los otros 2 octavos los tendría cada uno de ellos, un octavo lo tendría San Millán y el otro octavo lo tendría Aspárrena con Zalduondo. Y necesita de 8, necesita 5 votos, por lo tanto, si quiere avanzar en esta cuestión. Eso es un poco lo que distingue, lo que puede diferenciar las parzonerías del resto de las comunidades de montes, sería ese, desde el punto de vista conceptual, sería ese de una porción de propiedad definida o marcada y distinta de las demás, y luego esa localización geográfica. Y eso se ve todavía queda mucho más plasmado en lo que es la parzonería general de Guipúzcoa y Álava también, que ahí no es que no son octavos, o no son quebrados, sino que son unas cantidades determinadas, que son 27, 50, 16 o 90, o sea, es una cifra cuantitativa. Yo lanzo, no sé si le daré algún poste o irá entre los 4 palos, o igual lo mando a la grada y parece que estoy jugando al rugby, pero el queso Idiazábal, una de las cuestiones que tiene fundamentales para el éxito que está recogiendo en los últimos años, suelen decir que son sus pastos. ¿Siempre ha sido así la importancia de los pastos para los rebaños de ovejas en esta zona de Álava o no? Bueno, a eso puedo contestar un poco yo. A pesar de lo que se piensa, hay cierta teoría, no sé si llamarla tradicional o un poco también derivada, si se quiere, de la etnografía, que establece que los rebaños de ovejas han predominado en toda esta zona atlántica o cantábrica desde tiempo inmemorial. Pero, y en eso creo que Jesús Mari estará de acuerdo, la documentación, al menos hasta el siglo XVI-XVII, habla principalmente de vacas. O sea que si en su momento había un queso Idiazábal, sería de vaca. Luego ya a partir del siglo XVI, sobre todo teniendo en cuenta la deforestación que ya se estaba produciendo en el momento y la ampliación de lo que son prados de hierba, más acordes, digamos, para la alimentación de las ovejas, sí que empiezan a aumentar los rebaños de ovejas. Pero hasta entonces la documentación de lo que habla es de prendarías, de carnizas, de vacas generalmente. Y ahora mismo, o sea, bovino. Ahora mismo bovino. Hay menos bovino que ovino. No sé, no conozco exactamente los datos, pero bueno, estarán bastante parejos y seguramente la balanza irá más hacia el ovino. A los pastores de la zona de la Rea de Agurain, cuando les planteas lo de los pastos, a donde suben las ovejas y demás, a la mayoría
les oyes hablar de la Sierra de Enchía, Ese es precisamente uno de los problemas que deriva del que has planteado tú, que digamos en la zona de San Millán y Asparrena, etcétera, los intereses van más por el lado, digamos, ganadero. Primario, exactamente. Mientras que por el lado de Salvatierra, donde hay otros servicios, industria, etcétera, pues ahí la derivación es diferente y ahí está un poco la lucha a la hora de definir hacia dónde tiene que ir la futura parzonería y qué servicios debe prestar. Y en función, y también en cierta manera cómo encajar esos dos intereses. Ahí surge un poco el conflicto. No soy quien para plantear esto, pero parece desde fuera por lo menos que hay muchos terrenos, ¿no? Que esta sierra no es una sierra que condicione, por ejemplo, la instalación de unas cabañas o de unas casas, pues todos los pastos de la zona, ¿no? En ese sentido, no sé si nos querrá responder Jesús Mari. Bueno, quizá un poco ampliando o comentando lo que se ha dicho anteriormente, el desarrollo ganadero en las sierras, bueno, tanto en la Sierra de Encia como en cualquier sierra de montaña del País Vasco, no es algo que se empezó a dar pues ya de una forma un poco cualitativa en el siglo XIX. Entonces, el aprovechamiento de pastos que había anterior era bastante limitado, porque también pues había que pensar en la función que tenía entonces el ganado en la dinámica de población, y etcétera. Y un poco el índice de que el desarrollo ganadero se dio a partir del siglo XIX es también el que a partir de esa fecha, de alguna forma, uno de los peores enemigos que tenía el ganado en el monte eran los depredadores, en concreto el lobo. Y va a ser cuando es en la primera mitad del siglo XIX, cuando el combate o la persecución hasta la eliminación del lobo en las sierras de montaña es cuando se produce, promovida y alentada desde las instancias forales, o sea, desde, vamos a decir, no desde de entidades locales, que eso siempre se había hecho, sino que está promoviendo desde entidades supralocales y que aglutinaban a todos ellos. Entonces, lo que podía ser el acceso del ganado ovino, pues entonces era muy limitado, y cuando ha ido creciendo así a partir del siglo XIX, en la medida en que pues anteriores depredadores, como ya había desaparecido el oso, había desaparecido el lince, habían desaparecido en cuanto, no desaparecen totalmente, pero en cuanto a poblaciones, pero ya queda muy su población queda muy reducida, y ya prácticamente a primeros del siglo XIX ya han desaparecido, y luego detrás viene el lobo, que en lo que es en los tres primeros cuartos de siglo pues ya se produce su desaparición, y luego, y que ahora ha vuelto. Sí, bueno, ahora es preocupación no ha vuelto de los pastores, incluso de los de esta zona, cuando llegó a volver a Encia puntualmente, pero ha sido una cosa puntual, y estamos hablando ya de hace años. Pero en el Gorbea sí que está. Sí, no, ahora mismo en el Gorbea y en la zona de estribaciones del Gorbea sí que está, y desde luego ha saltado los límites o las fronteras más importantes que tenía el lobo, como podía ser pues la autopista, ¿no? La A68, la ha superado, y en ese tema desde luego los pastores están muy preocupados. Sin embargo, la única diferencia, por lo tanto, de organización de una comunidad de propietarios de montes, si soy vulgar a la hora de explicar, de definir lo que es una parzonería, la única diferencia entre cómo se organizan estos pueblos de esta zona de llanada alavesa con otros territorios cercanos, incluso también con territorios navarros, la única diferencia de esta parzonería con cómo se organizan los habitantes de Unzá alrededor de la Sierra Salvada con los vecinos de Burgos, por ejemplo, la única diferencia, decía, es la denominación, el que se llame parzonería o no, o luego las organizaciones dependen de cada punto geográfico. Bueno, a nivel general, por lo que yo conozco, es bastante parecido al régimen de funcionamiento. Hay mucha diversidad, hay diferentes comunidades de monte que funcionan mitad y mitad, hay otras que funcionan por cuotas. Esta de los Pirineos, por ejemplo, ahora olvido por qué es una vez al año, se juntan. Sí, las cacerías entre el Valle de Oso, creo recordar, y el Roncal, creo que sí. Y en la Piedra de San Martín. Eso también pues procede desde el siglo XIV, que se estableció, claro, digamos que los pastos de la zona del Roncal, también una zona seguramente menos poblada, eran bastante apetecidos por los ganados del Valle de Oso. Entonces se realizaron una gran cantidad de prendarías contra ellos, y al final pues una prendaría es atraparlos.
y pedir una serie de, o sea, una multa por ellos. Y si esa multa no se paga, pues entonces tiene derecho el prendador a vender el ganado y a hacer con él lo que quiera. Entonces, debido a que esto era muy habitual, porque era también una zona entre dos reinos y había muchos, lo que se llamaban entonces malhechores feudales en los límites, se estableció una concordia de funcionamiento. Y en el caso de la parcenería de Inchia y Turrieta es prácticamente lo mismo. A partir del año del siglo XV, del año 1458, es cuando se establece o se forma, digamos, como un cuerpo esa parzonería de Inchia y Turrieta, precisamente por esa necesidad y por los problemas que estaba habiendo, los conflictos, los robos, etcétera. Jesús Mari, ¿qué futuro tiene esta forma de organización? Bueno, futuro, pues como el de cualquier comunidad de montes. No sé si será un riesgo un reto que tiene que afrontar, que es el tema de si en un momento determinado se declara parque natural, ¿no? Hasta ahora, claro, esto se ha anunciado ya incluso. Sí, está anunciado y en principio, si se hubieran cubierto los plazos, ya tendría que estar declarado parque natural, pero si está ahí parado es porque se oponen, pues los entes parzoneros se oponen a ello por ahora. ¿Los ayuntamientos? Sí, entonces... ¿Por qué? En este caso, ¿por qué? Bueno, en principio hay que pensar que un parque natural, cuando se declara una zona parque natural, lo que aporta a esa zona... Porque en Valdegovía quieren aumentar el sí, parque de Valderejo. Sí, sin embargo, aquí de momento no lo quieren. Bueno, es que desde un punto de vista organizativo, un parque natural, desde el punto de vista organizativo, un parque natural lo que aporta es a una unidad física y biológica, le aporta una unidad de gestión que antes no tenía. Sin embargo... El patronato de parques se suele llamar. Lo que es el patronato. Sin embargo, eso, por ejemplo... Y ahí aparecen elementos externos. Ecologistas, bueno, claro, instituciones... y eso no gusta de momento en Enchía. Por un lado, claro, eso aparecería y no les gusta. Y por otro lado, la aportación esa en cuanto a unidad de gestión y tal ya la tienen, porque esa es la función de la parzonería. La parzonería lo que además, después de estar engarzadas, porque no solo está la parzonería de Encia, sino de alguna forma creo que son hay 7 pueblos, los 7 pueblos con propiedades en lo que es el macizo de Encia, y que se dividen en 3 unidades diferenciadas, que es parzonería general de Encia, parzonería de Iturrieta y luego la parzonería de Encia arriba. Ellos ya tienen ya su forma de aglutinarse y de tomar decisiones y de organizarse. Entonces, desde ese punto de vista, poco aportaría ya un patronato. Te pido una opinión personal, en este caso, Jesús Mari. En tu opinión, ¿quién protege mejor los montes? ¿Una parzonería o un parque natural? Bueno, en principio, desde el punto de vista medioambiental, lo que tenemos a la vista, lo que hoy tenemos conservado, se ha conservado en el proceso histórico por las entidades, vamos a decir, por las formas de organizar, las formas históricas que ha tenido de organizar el monte, las comunidades rurales y campesinas. Aquí se suele dar también un debate entre pueblos, entre mundo rural y mundo urbano, entre pueblos y ciudad. Por ejemplo, alrededor de la Diputación Foral de Álava, cuando los concejos dicen, nosotros hemos cuidado del monte y nosotros hemos hecho posible que en el siglo XXI tengamos este monte, y que ustedes incluso desde la ciudad lo visiten los fines de semana, y ahora vienen ustedes y nos quieren organizar cómo hacer esto en un futuro. Es que de alguna forma, si se declara algo parque natural es porque está conservado, y eso se ha conservado antes de la declaración. Entonces, claro, los propietarios y los usuarios ven que personas que antes no tenían ninguna capacidad de decisión sobre esas propiedades, ahora las tienen, o las empiezan a tener, y de alguna forma pues toda esa entrada a través del patronato de grupos de universidad, aunque es vía investigación, pero por otro lado movimientos ecologistas y sindicatos, entonces entran a tomar decisiones sobre propiedades, empiezan a tomar decisiones sobre propiedades agentes que antes no habían intervenido para nada, y entonces eso supone produce recelo vamos a decir en los vecinos y agentes rurales. Álvaro, ¿qué opinión personal tienes? Sí, estoy un poco de acuerdo con Jesús Mari. Yo creo que hay más que definir el modelo o el nombre que se le dé a esa entidad, yo lo que creo es que para el futuro lo que tendrán que plantearse las entidades que están allí, los vecinos y habitantes, es cómo gestionar eso. O sea, cómo congeniar, cómo complementar los diferentes usos y los intereses que hay ahí. Ese para mí va a ser el gran reto. A la hora de qué puede ser mejor, si un parque natural, si seguir funcionando como parzonería, bueno, todo tiene sus pros y sus contras.
Sí que es verdad que en el caso de la parzonería, pues deberían, en su caso, aunque mantuviesen esa denominación, pues negociar pues un modelo especial pues con el propio gobierno vasco, la Diputación o el gobierno español. Pero a la hora de funcionar, yo creo que lo básico es eso, cómo congeniar los intereses. ¿De quién es el monte en este caso? También os pido una opinión personal. Olvidaros, os insisto, de la comunidad científica, de la universidad, de las clases, olvidaros. Os hago una pregunta como Álvaro y como Jesús Mari. ¿De quiénes son los montes? De quienes van el fin de semana desde la ciudad y dicen, esto es de todos, esto también es mío. ¿Es de todos? Esto es de todos, la naturaleza es de todos. Y se pasea por allí, coge setas, juega al niño con el caballo pegándole un grito, o de los vecinos de esos municipios, de los vecinos que están organizados alrededor de una parzonería. Álvaro. Bueno, ahí entramos en un terreno un poco de arenas movedizas. Lo cierto es que, bueno, a nivel jurídico siempre ha sido muy difícil definir qué es lo que es la propiedad privada, hasta dónde llega la propiedad pública, sobre todo cuando entra en juego lo que se llama el interés común. Claro, esa es, digamos, la piedra de toque para todo. Entonces, claro, decir de quién es eso, bien, está claro que esos montes se han cuidado por parte de los vecinos y ellos son, digamos, los usuarios directos y los propietarios, por decirlo de alguna manera. Pero también que tenemos que tener en cuenta que estos no han vivido aislados y que muchas veces han aprovechado el monte en función de lo que venía de fuera. Y yo creo que ahora tienen que hacer lo mismo. O sea, para que esos montes sigan sobreviviendo, para que la forma de vivir que tienen esos vecinos, dígase ganaderos o otro tipo de gente que pueda vivir de ello, pueda sobrevivir, van a tener que mirar hacia afuera. O sea, no les va a quedar otro remedio. Entonces, tendrán que congeniar una manera en que la propiedad, la gestión, el uso sea compartido. Jesús Marín. Bueno, habría que decir que el monte, como cualquier propiedad, tiene un dueño, y ese dueño, pues en el caso de los montes, por ejemplo, de la parzonería y en el monte de la mayoría de los montes del territorio alavés, son pues bien municipios y sobre todo son concejos. Entonces, bueno, pero claro, lo mismo que tiene cualquier propiedad también tiene sus limitaciones. Bueno, la propiedad privada también tiene su limitación, quiere decir, en ciertos casos se puede expropiar, etcétera. Entonces, bueno, el monte público, el monte de los concejos, el monte de los pueblos, tiene también sus usos pueden ser, pues son muy variados, son plurales. Es un uso múltiple y entonces, bueno, hay unos usos que les compete directamente a los vecinos y ahí estarían pues el tema de aprovechamientos de pastos y aprovechamientos maderables o también aprovechamientos pues pueden ser de frutos, etcétera. Luego estarían ya lo que son las funciones medioambientales del monte, en el cual la sociedad puede interponer o puede introducir limitaciones y limitaciones a esos usos productivos vamos a decir por la función medioambiental que cumplen esos montes en el conjunto de la sociedad. Y ahí es un poco la discusión que puede haber. Lo que pasa que a veces yo creo que la sociedad está interpretando a través de esa limitación que quiere ejercer sobre el uso medioambiental que aportan esos montes, pues está introduciendo o puede introducir limitaciones en la capacidad de gestión y en los derechos de propiedad que pueden tener los pueblos, más allá de lo que sería recomendable. Y en cualquier caso habría que hacerlo de una forma consensuada, no sacar una norma y en principio, pues bueno, esto es así y aplicárselo, sino que eso debería ser resultado de un diálogo y una concertación previa, porque al fin y al cabo, pues sí, son dueños, los dueños son los pueblos, y aunque esas propiedades están grabadas con unas limitaciones medioambientales, las posibles limitaciones y los posibles frenos que se puedan hacer a los usos productivos de esas propiedades habría que hacerlas concertadas. Porque en la historia, esto de la propiedad, que los pueblos tengan propiedad sobre terrenos, ¿esto de cuándo? ¿Desde la Edad Media? ¿De un señor que noble o no sé, que era propietario y lo cedió a esa entidad local? ¿De cuándo es esto de la propiedad? Bueno, ahí el cambio se produce un poco en la Edad Media. Se supone que en esa formación de esos grupos, partiendo de lo que en su momento fuese la gens o la tribu o los grupos de habitantes de una zona, exactamente, dependían en principio o eran propiedad del rey. Luego los reyes generalmente lo que hacen es, por medio de dádivas y regalos,
para premiar la actuación de un noble, le suelen hacer un regalo. Bien es verdad que aun siendo la propiedad del rey o de un señor, quienes los disfrutan son sus súbditos, Y finalmente lo que suele ocurrir en el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, en otra serie de uniones, parzonerías, etcétera, es la compra por parte de esos vecinos de los derechos de propiedad y uso. Y entonces cuando al pasa rey, en este caso. eso es al rey o a un señor particular. Porque luego se suele decir que hay pueblos ricos y hay pueblos pobres. Eso es. Que hay pueblos que tienen muchísimos terrenos y otros que no tienen prácticamente nada. Sí, por ejemplo, en el caso concreto de, creo recordar, por ejemplo, de Urbía y otra serie de montes, y en el caso guipuzcoano también, en el caso concreto que estamos manejando, Salvatierra compró los montes al rey, pero fue la villa, se los cedió a la villa. Claro, lo que ocurre es que las aldeas que pertenecen a la villa desde la Baja Edad Media, pues desde el siglo generalmente XIV, van a protestar, porque ellos también quieren la parte del pastel, porque decían, bueno, si vale, nosotros nos vais a dejar el uso, pero siempre en función de lo que quiera Salvatierra. Entonces, por eso precisamente se llega a una serie de negociaciones, porque en ese tránsito del paso de un modelo jurídico al otro hay mucha conflictividad, y hay muertes, hay robos, etcétera. Entonces, lo que se trata precisamente con la llegada a convenios y contratos es eso, que haya, digamos, una base legal para poder convivir y tratar de aprovechar de manera comunal. Lo tenemos que dejar ahí, Jesús Mari, Álvaro. Han sido minutos de radio para hablar de algo que aparece, por ejemplo, en los medios de comunicación de vez en cuando, la parzonería de Enchía y la zona de Iturrieta, y que hasta ahora no conocíamos en gran parte cuál es su significado, para qué sirve esta entidad, cómo se organiza, qué futuro tiene o qué sentido puede tener en el siglo XXI. Así que Álvaro Aragón Ruano, aquí en los estudios de Radio Vitoria, eskerrik asko. Soy Jesús Mari Garayo Urruela, desde Bilbao, desde los estudios de Radio Euskadi. Beste bat arte. Eta zuei badakizue, beti bezala Eusko Ikaskuntzak antolatuko dituen ekitaldi berri baten berria daukagu. Emango dizuegu espazio honen bidez hurrengo ekitaldia literatura eta zinemaren inguruan antolatutako hitzaldi zikloa izango da apirilak 25ean. Álvaro Rabellik ondoko hitzaldia eskainiko digu Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ordetzan goizeko 11:00. Kareletik filmaren azterketa bada hori, sarrea doainik izango da informazio gehiagorako, nahi baduzue, harremanetan jarri Eusko Ikaskuntzarekin, 945 23 15 52, errepikatzen dugu, 945 23 15 52, datorren asteburuan berriz izango gara hemen, Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mahai inguru berri batian, ordura arte, aio!